María Francisca ha jugado al tenis y entendía tan bien como yo que la interrupción ocasionada por la lluvia había reactivado a Djokovic. Lo demostró en el primer punto del set, que jugó de manera impecable, con un tiro abierto hacia afuera y rematando con un fulminante revés ganador en paralelo hacia mi lado derecho. Repitió la hazaña con un tiro más profundo, tras un peloteo más largo en el segundo punto muy bueno. Me lo tomé bien. Hay jugadores que estallan encolerizados cuando el oponente los domina, pero no tiene sentido. Lo único que consigues es perjudicarte a ti mismo. Lo que hay que hacer es pensar, no puedo hacer nada por impedirlo. Entonces, ¿por qué preocuparse? Djokovic estaba corriendo muchos riesgos y por el momento le valían la pena, pero yo me las apañaba para jugar con la intensidad que quería. Golpeaba la bola con fuerza y profundidad sin correr riesgos, dejándome más margen para el error. Capea el temporal, me dije. Si no me recupero en el siguiente punto, me recuperaré en el otro. Pero no fue en aquel juego, lo ganó él, cediéndome solo un punto por una doble falta, más bien inexplicable, que cometió. Por lo visto, quiso hacerme un ace con el segundo servicio, cuando me ganaba 40-0. Pues muy bien. ¿Qué íbamos a hacerle? Mala suerte. Iba por delante y yo tendría que pisarle los talones con mi servicio, quizá durante un rato largo. El siguiente juego era de importancia capital para mí, si quería ganar. Djokovic se había llevado los 3 anteriores. Si contábamos los 2 últimos del segundo set y tenía que pararle los pies o me sacaría mucha delantera. Jugué el primer punto con inteligencia, con pelotas altas. Si a Djokovic le lanzas la pelota baja o a media altura, con la vista de lince que mostraba en aquel partido, te la puede devolver a la perfección, pero si se la lanzas a la altura del hombro, lo pones en situación incómoda, lo obligas a hacer suposiciones y le desbaratas el ritmo. Así conseguí ponerme 15-0 arriba, no porque le metiera un golpe ganador, sino porque lo forcé a cometer un error atípico. Aquello me dio confianza, me arriesgué y le arranqué otro punto clavándole una derecha en la esquina. Asintió con la cabeza, como diciendo, no podía hacer nada contra eso. Es algo que yo no hago. Para nada exteriorizo que aprecio los buenos golpes del rival, no porque sea un mal educado, sino porque supone apartarme peligrosamente del guión que llevo escrito en la cabeza. Pero reconozco que su actitud fue la correcta. Se quitó el sombrero ante lo inevitable y siguió jugando. Gané el juego, sin regalarle ni un solo punto, y a continuación, a modo de compensación, tan inesperada como prematura, le rompí el servicio y me puse 2-1, tras uno de mis mejores golpes del partido, un revés cruzado a la carrera desde 2 metros más allá de la línea de fondo. Había subido a la red con toda sensatez, dado que me había enviado un tiro de aproximación en profundidad hacia la esquina de mi revés, pero mi tiro lo superó antes de que ni siquiera pudiera intentar llegar a la bola para volear. Lo celebré dando un codazo al aire y gritándome a mí mismo, ¡vamos! Había roto el empuje de Djokovic, había recuperado la iniciativa y me había demostrado a mí mismo y a él que también yo sabía colocar golpes ganadores geométricamente inverosímiles, sintiéndome psicológicamente más fuerte que nunca en lo que llevábamos de partido. Me di cuenta de que empezaba a adelantarme en la batalla mental. En encuentros anteriores, Djokovic había mostrado cierta tendencia a sentirse contrariado conforme progresaba el juego, cuando veía que había luchado hasta el límite por cada punto. También tendía a cansarse más deprisa que yo. Eso
era lo que yo tenía en el fondo de la mente. En la superficie solo pensaba en el siguiente punto. Tras la agitación del tercer juego, había llegado el momento de consolidar y capitalizar la ruptura del servicio. Siempre que juego hago cálculos y procuro elegir la mejor táctica según me sienta en un momento dado. La impresión que me produzca la moral del contrario y como esté el marcador. Lo que tenía que hacer en aquel momento, pensé, era ser paciente, responder al peloteo, no forzar nada, aprovechar las oportunidades cuando se presentasen, pero sin buscarlas. Tenía que agotar a Djokovic, aprovechar su nerviosismo, esperar a que cometiera errores. Esa fue la pauta que seguí en el largo primer punto del cuarto juego, que gané yo. Aquí percibí otro indicio de su estado de ánimo, su negativa a transformar en golpes ganadores 2 dejadas que le envié y que fueron como sendas invitaciones. Mi confianza aumentaba, mientras la suya parecía reducirse por momentos. Gané el juego dejándolo a 0 con mi servicio y quedamos 3-1, con la sensación de que iba a tener otra oportunidad de romper el suyo. La ocasión llegó cuando Djokovic perdía 15-40 en el siguiente juego. Yo no quería hacer nada especial, solo concentrarme en devolverle las pelotas en profundidad, variando el ritmo de mis disparos, combinando el liftado de derecha con el liftado de revés, frustrándolo, esperando que perdiera la paciencia, cosa que ocurrió. Pero al verse entre la espada y la pared, Djokovic cambió de táctica. Había venido perdiendo los peloteos largos, así que empezó a acercarse a la red, justo después de sacar. La primera vez le funcionó y ganó el siguiente punto con una volea. Yo preferí interpretar aquellas audacias como un síntoma de desesperación, aunque un saque espectacular lo puse en 40-40, deuce. Conseguí otro punto de break, pero lo perdí. Y me enfadé conmigo mismo, no porque le hubiera respondido con un golpe que botó fuera, sino porque me arriesgué demasiado, porque busqué una angulación demasiado sutil, cuando la táctica correcta era no forzar las cosas, sino tener la bola en juego y esperar a que llegase una mejor ocasión. Había perdido la concentración un instante y me enfadé conmigo mismo por eso. Djokovic daba muestras de vacilación, pero en cualquier momento podía recuperar su mejor juego y yo estaba desperdiciando la gran oportunidad de adelantarme de manera incontestable en el set. En efecto, la desperdicié. No supe capitalizar los 3 puntos de break que me llovieron del cielo en el quinto juego, mientras que él ganó el primero que se le presentó. Pero la tendencia siguió siendo favorable para mí. Djokovic luchaba por defender su servicio. Yo ganaba el mío con comodidad, como me disponía a hacer entonces, dejándolo a 0 para colocarme 4-2. Tuve una nueva oportunidad de romperle el servicio y lo que me pareció otro punto como los miles que ya habíamos jugado, aunque de nuevo fui incapaz de dar el decisivo salto hacia adelante. Yo jugaba mejor, eso era indudable, y él estaba contra las cuerdas, pero resistía. En los 2 juegos siguientes mantuvimos nuestro servicio y llegamos al 5-4 y me tocaba sacar a mí. Entonces me puse nervioso. Me suele entrar un ataque de vértigo cuando la victoria parece despuntar en el horizonte. Si ganaba aquel juego y me ponía por delante con 2-1, habría recorrido 2/3 del camino necesario para ganar el último Grand Slam que me faltaba por conquistar. En esas circunstancias, Djokovic tendría que ganar los 2 sets siguientes y por entonces se habría dado cuenta de que yo no pensaba cederle ni un palmo de terreno.
Por más que intentaba desterrar la idea de mi cabeza, sentía su acecho y me inhibía. Por ese motivo era fundamental seguir jugando sobre seguro, aferrándome como nunca a mi natural juego defensivo, con la esperanza de que Djokovic tuviera los nervios más deshechos que yo. Empezamos el juego con 2 peloteos largos, de más de 20 golpes cada uno. Yo gané el primero porque se le fue una bola. Él ganó el segundo con una tremenda derecha ganadora. Estábamos 15 iguales y noté que crecía la tensión, a pesar de lo cual me mantuve lo bastante sereno como para que mi rival, por muy satisfecho que estuviera por haberme ganado aquel punto también, entendiera que iba a tener que atacarme con la caballería si quería sobrepasarme. Que pensara, voy a tener que sudar la gota gorda para sacarle un punto a este tipo. Mientras tanto, lo que yo veía era que Djokovic estaba cansado y jadeaba, y pensé, dudo que sea capaz de meterme otro golpe como ese, o al menos eso era lo que quería creer. Perdí el punto siguiente, con una imprudente derecha, pero me puse 30-30, con un gran servicio alto y abierto. Normalmente, teniendo el servicio, habría jugado sobre seguro y me habría concentrado en meter la bola dentro en el primer saque, para ahorrarme la posibilidad de regalársela si el segundo era titubeante. Pero nunca había confiado tanto en mi servicio como en aquel torneo, y pensaba que había llegado el momento de romperle el suyo. Fue la decisión correcta. Con el siguiente saque le metí un ace y tuve un punto de set. El siguiente fue igual de bueno, abierto, fuerte e imparable. Contra su revés, había ganado el set por 6-4. Se trataba de una clarísima confirmación de la filosofía del trabajo duro que me había guiado en mis 20 años de vida tenística. Era la prueba irrefutable y lógica de que la voluntad de vencer y la de prepararse son una y la misma cosa. Estaba a punto de conseguir algo realmente grande. Llegar a aquella situación era la culminación de años de sacrificio y dedicación, basados en la inamovible premisa de que no hay atajos para lograr el éxito sostenido. En los deportes de élite no se puede engañar. El talento solo no basta. Es el primer ladrillo, pero encima de él tienes que amontonar el trabajo incesante y reiterado en el gimnasio, el trabajo en las pistas, el trabajo de estudiar tus propios videos y los de tus oponentes. En acción, siempre peleando por estar más en forma, por ser mejor, más astuto. Elegí ser tenista profesional y el resultado de aquella elección solo podía ser una disciplina inquebrantable y un incesante deseo de mejorar. Si me hubiera dormido en los laureles después de ganar el Abierto de Francia o Wimbledon, creyendo que mi juego era suficientemente completo para garantizar éxitos futuros, no habría estado allí, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, con la posibilidad de añadir el US Open a mi palmarés particular. Si había llegado tan lejos, era porque en ningún momento había perdido de vista mis prioridades. La verdadera prueba se produce esas mañanas en que despiertas después de haber trasnochado mucho y lo que menos deseas es levantarte y entrenar, sabiendo que vas a tener que trabajar muy duro y que vas a sudar mares. Es posible que por un momento se establezca un debate en tu mente. ¿Y si me lo salto hoy, solo por esta vez? Pero no escuchas el canto de sirena que suena en tu mente, porque sabes que, de ese modo, acabas cayendo por una pendiente resbaladiza y peligrosamente inclinada. Si flaqueas una vez, flaquearás más veces. En ocasiones, me han asaltado dudas más profundas. Después de pasar las Navidades con mi familia en Mallorca, fechas en las que me tomo un mes de descanso para alejarme de la competición, me pongo a pensar en el año que se avecina, con sentimientos encontrados.
La melancolía viene a cercenar el entusiasmo que siento. Quiero escalar más montañas, pero siguen siendo montañas. Sé muy bien que el año que se aproxima va a ser implacable y agotador en todos los frentes. Entrenamientos, viajes, competiciones, trato con los medios, patrocinadores, fans. Pasaré la mayor parte del tiempo lejos de casa, el lugar donde siempre quiero estar. Suelo subir al primer avión del año con el corazón pesaroso y me dirijo al este, hacia el Open de Australia. En cuanto despegamos se esfuma la melancolía y mi atención se concentra totalmente, con creciente emoción, en la tarea que he de hacer de manera inmediata. Pero tengo una vida personal, al margen del tenis, y otro factor del éxito en la pista reside en ganar la batalla entre mis necesidades privadas y las exigencias profesionales, aunque en ocasiones es una batalla que me gustaría no tener que librar. Mi hermana Maribel recuerda que hace 3 o 4 años llegó a casa y me encontró sentado en las escaleras, llorando. Estaba recuperándome de una lesión y preparándome para reincorporarme a la temporada tenística. Me preguntó qué me ocurría y le dije que había sentido de pronto un profundo pesar por haberme negado la oportunidad de pasar más tiempo jugando con mis amigos cuando era pequeño. Mi hermana se quedó atónita. Cuando estoy en casa, el 90% del tiempo, exceptuando el periodo que siguió a la separación de nuestros padres, lo pasamos riendo y bromeando juntos. Aquel momento de desánimo ponía de manifiesto que, aunque de modo pasajero, era muy consciente de que había realizado muchos sacrificios para estar donde estaba, de que había tenido que pagar un precio. Sin embargo, en ningún momento se había producido una elección real. La parte dominante de mi carácter se reveló en aquel otro episodio que se había producido mucho antes, cuando con 10 años me había echado a llorar amargamente en el asiento posterior del coche de mi padre. Nunca hemos olvidado aquella ocasión en que le dije que el placer que había sentido pasando con mis amigos aquellas vacaciones de agosto no había bastado para compensar el sufrimiento de perder ante un jugador al que habría podido derrotar. El sufrimiento se debía al hecho de saber que había rendido por debajo de mis posibilidades, que si aquel mes de agosto me hubiera dedicado a entrenar en vez de jugar, habría ganado el partido. Ese día fijé mis prioridades y sin ser entonces del todo consciente, tomé la gran decisión de mi vida. Una vez hecha, no podía haber marcha atrás, ni entonces ni ahora. El camino quedó trazado y aunque ha habido momentos de duda y debilidad, nunca me he apartado de él, ni siquiera cuando la tentación era muy fuerte. Sentí una de aquellas tentaciones durante unas vacaciones en que me fui a Tailandia con un grupo de amigos de Manacor a los que conocía desde la infancia. Fue una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, pero mi naturaleza competitiva se reveló. Estaba a punto de comenzar un torneo en Bangkok y antes de dirigirme a la capital tailandesa, decidí tomarme una semana libre y quedarme en la playa. Éramos 10, incluyendo a mi amigo más antiguo, Miguel Ángel Munar, con quien había entrenado de niño a las órdenes de Tony. Mientras nos preparábamos para emprender el viaje, me asaltaron dudas sobre el beneficio que me reportaría ir hasta Tailandia. Superar el jet lag y competir en un torneo en el que no era una prioridad para mí vencer, que me había comprometido a participar 8 meses antes y no podía dejar plantados a los organizadores en el último momento. Durante las vacaciones lo pasamos genial, alquilamos motos de agua y jugamos al golf, pero recuerdo que lo que le llamó la atención a Miguel Ángel, que hasta aquel momento no sabía lo que era estar conmigo
día y noche, una semana antes de un torneo, fue que, en cuanto aterrizamos, tras un viaje con 3 escalas, me dirigí a una pista de tenis que había en el complejo hotelero y entrené durante 1 hora. Más asombrado aún se quedó al averiguar que, aunque nos acostáramos a las 5 de la madrugada, yo me levantaba puntualmente a las 9 todas las mañanas para entrenar y luego lo hacía durante otra hora por la tarde. Lo que no sabía Miguel Ángel era que, aunque nos la estábamos pasando de maravilla, algo me molestaba. Invertía el tiempo debido en entrenar, pero no lo hacía con toda la intensidad que sabía que debía con un torneo a la vuelta de la esquina. Nos encontrábamos en pleno trópico y el clima era demasiado tórrido y húmedo para ejercitarme de acuerdo con mis necesidades. Así que tomé una decisión que no les gustó a mis amigos ni a mí. Pero tenía que tomarla. Teníamos planeado volver a Bangkok un martes al anochecer, pero yo me fui el lunes por la mañana, ya que había decidido participar, no por ser el torneo más importante de mi trayectoria, iba a dejar de entregarme al máximo. Si hubiera respetado el calendario previsto, habría perdido 2 días de entrenamiento y me daba cuenta de que no podía permitírmelo. Al final, perdí en las semifinales, consciente de que si me hubiera divertido menos en la playa, me habría alegrado más en la pista. Una lección que he aprendido es que si el trabajo que hago fuera fácil, no me generaría tanta satisfacción. La emoción de ganar es directamente proporcional al esfuerzo que hago por lograrlo. También sé, gracias a una larga experiencia, que si en el entrenamiento me esfuerzo, aunque no tenga ganas, la recompensa será que ganaré partidos aunque no esté en mi mejor momento. Así es como se ganan los campeonatos, y es lo que diferencia al gran jugador del que solo es un buen jugador. La clave está en lo bien que uno se haya preparado. Novak Djokovic es uno de los grandes de nuestro tiempo, no cabe ninguna duda, pero las sombras del anochecer caían sobre Nueva York y yo ganaba por 2 sets a 1. Eran las 9:15 cuando sirvió, iniciando así el cuarto set. Jugaba bien, pero yo jugaba muy bien. Sabía que tenía que estar bajo una gran tensión, ya que exceptuando el primer punto, el partido que lo había ganado él, en ningún momento se había puesto por delante de mí. Ahora se estaba rezagando. Si se me adelantaba en aquel set, iba a ser psicológicamente muy duro para él. Yo también sentía la presión, pero tenía suficiente experiencia en finales de Grand Slam para confiar en las posibilidades de mi juego. Ya en el primer punto del set tuve una racha de suerte. Sirvió bien, poniéndome yo a la defensiva inmediatamente. Intercambiamos un par de golpes y subió a la red. Quise responder con un revés cortado y cruzado, pero le di mal a la bola y de chiripa me salió un globo. Djokovic pensaba ir en busca de un remate, pero dejó volar la pelota creyendo que iría fuera. Calculó mal el retroceso y la bola aterrizó exactamente en la línea de fondo. Fue un buen punto que valió la pena ganar, pero sobre todo fue un reflejo revelador del estado de ánimo de Djokovic. Corroboraba mi impresión de que su confianza se estaba erosionando y de que se estaba quedando sin ideas. De no ser así, habría rematado o, en cualquier caso, no habría tenido tanta prisa por terminar el peloteo subiendo a la red, algo que hace en tan contadas ocasiones como yo. Cada vez se arriesgaba más y la intuición me decía que, si seguía castigándolo, acabaría por abatirlo. Ganó el punto siguiente lanzándose hacia la red y endosándome una volea cortada en un ángulo muy difícil. Yo corrí como loco, cruzando la pista en diagonal y casi conseguí responder.
Fue importante que viera mi voluntad de recuperar la bola, porque se lo pensaría 2 veces antes de intentar otra volea. Podría obligarle a probar algo demasiado difícil y de ese modo cometer un error. Con aquel 15-15 estuvimos un rato largo intercambiando pelotas desde la línea de fondo, hasta que perdió la calma e hizo un impaciente intento de meterme una derecha ganadora, que se le fue. Ganó el punto siguiente porque mi tiro botó fuera, pero luego falló la otra derecha y quedamos 30-40, con un punto de break a mi favor. Por primera vez en todo el partido dejó escapar una maldición en voz alta. Puede que necesitara hacerlo, puede que así se sintiera mejor, pero para mí fue más que nada otro indicio que me animó. Mi principal problema en aquel momento era que seguía funcionándole bien el servicio, una arma muy eficaz en sus manos. No había fallado ninguno desde el inicio del juego. Tampoco falló los 3 siguientes. Ganó el juego y quedamos 1-0, pero yo seguía teniendo la impresión de que se estaba quedando sin balas. Serví bien, jugué bien e igualé el marcador. Él ganó un punto lanzándome una derecha en paralelo con una potencia al límite de lo humano, pero yo gané los otros 4, uno con un revés que se le fue y le hizo proferir otro de aquellos aullidos de dolor que tanto me animaban a mí. Rematé la faena con 2 saques de libro.